Bueno, pues vamos a comenzar en esta mañana con el estudio del libro de Mateo. Y nos vamos al capítulo 9. Capítulo 9, versículo 9. 9. ¿Sí? Y vamos a comenzar todas juntas leyendo. Y se titula Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, este estudio que hoy iniciamos, Señor. Te damos gracias porque tú nos vas a hablar, nos vas a enseñar, y te damos gracias por lo que vamos a aprender. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vemos que Dios, nuestro Señor Jesús, dice aquí que pasando de allí, él había estado había pasado al otro lado del río, y dice que ahí vio a un hombre llamado Mateo. Si ustedes recuerdan, pues este libro se llama Mateo. Y este era un hombre que fue llamado en ese momento por nuestro Señor Jesús. Este era un hombre publicano, era un cobrador de impuestos, y él es el escritor de este libro. Pero si ustedes recuerdan, en el primer capítulo, pues él se decía que se llamaba Mateo, pero era su nombre Leví, ¿sí? Las escrituras no arrojan mucho detalle de esto, pero se dice que él fue llamado Mateo porque, si ustedes recuerdan, el Señor Jesús cambiaba a veces el nombre de las personas. Bueno, pues él se llamaba Leví, pero el Señor Jesús le llamó Mateo. Y el nombre de Mateo significa don de Jehová, o sea, don de Dios le había puesto. Cada uno sabemos que nuestros nombres tienen un significado. Pues para el Señor significa que Mateo es un don de Dios. Y algo que me llama la atención es cómo el Señor Jesús le puso este nombre. Mateo es un nombre muy bonito, pero más bonito es lo que significa. Y bueno, vimos también en la lección anterior del título, los que querían seguir a Jesús, en el capítulo 8, 18 en adelante. Bueno, pues no es que Mateo haya buscado a Jesús, sino que el Señor, cuando lo vio, lo llamó. Pero algo que podemos ver en esta escritura es que le dijo: sígueme. Y él, ¿qué dice ahí? Enseguida se levantó y le siguió. Algo que podemos ver como característica en Mateo era que era un hombre obediente, porque él estaba trabajando, estaba sentado con los publicanos y con los pecadores, o sea, con la gente que estaba ahí con él. Era gente que no conocía de Dios y estaba en pecado, ¿verdad? Era un hombre del mundo, pero en cuanto el Señor lo llamó, él se levantó y le siguió. Muchos de nosotros a veces hemos sido llamados y decimos: espérame, Señor,
O ahorita voy y no vamos, ¿verdad que sí? La obediencia no se da muchas veces en nuestras vidas. Muchas veces batallamos al obedecer así de rápido. Un ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos o a nuestro esposo, vengan a comer, y te dicen, ahí voy, y tardan, ¿verdad que sí? Bueno, pues vemos en esta cita que Mateo, en cuanto el Señor Jesucristo le llamó, se levantó y fue. La obediencia. Dice, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Se dice en las escrituras, en los evangelios de Marcos y Lucas, que en cuanto el Señor llamó a Mateo, Mateo hizo un gran banquete. Mateo es hijo de un hombre llamado, vamos a Marcos, vamos a ponerle ahí algo, un separador, y vamos a Lucas 5:27, Lucas 5:27, para que podamos ver Lucas 5:27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Levi. ¿Quién es Levi? Mateo. ¿Sí? Ahí podemos ver el nombre original de Mateo. Sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y siguió. Y Levi le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y hasta ahí le dejamos y regresamos a Mateo. Levi era hijo de Alfeo. Era un hombre muy rico, ¿sí? Era un hombre que tenía una casa muy grande, y pues cuando él fue llamado, él se regocijó. Se puede decir que él atendió al llamado de Jesús. Tuvo que haber un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, porque cuando el Señor nos llama y nosotros vamos, es porque ha habido un encuentro personal con Dios. Entonces, lo que Mateo quería hacer en este banquete era llevar a sus compañeros de trabajo, llevar a las personas con los que él estaba familiarizado, para que tuvieran un encuentro personal con Jesús. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, o cuando nosotros queremos compartir con alguien del evangelio, pues regularmente utilizamos una fiesta, una comida, ¿verdad?, para hablarles de Jesús. Bueno, Mateo estaba tan feliz que pues hizo un banquete, y pues la idea era que recibieran a Jesús como su Señor y su Salvador. Sí, por eso es que estaba sentado a la mesa con publicanos, y como dice aquí en el 11, con publicanos. Cuando Jesús escuchó lo que la gente decía, pues el Señor Jesús les contestó. Los sanos, en el 9:12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús, ¿qué les estaba diciendo con esta palabra? Los que estamos bien no necesitamos de un doctor, porque recordemos que Jesús ha venido a nuestras vidas para sanar, ¿verdad? Sanar nuestra vida. Cuando escuchamos la palabra sanidad, de sanar, creemos que es una enfermedad, pero también hay una sanidad del alma. ¿Sí? Cuando estamos en pecado, pues necesitamos ser sanos de nuestro pecado. Los pecados nos afligen, nos reprimen, nos oprimen,
nos llevan a estar mal delante de Dios. Entonces la sanidad más importante para el creyente es la sanidad del alma, la sanidad interior. ¿Cuántos de nosotros cuando no teníamos a Cristo estábamos con situaciones del alma, donde no teníamos paz, donde no podíamos dormir a causa del pecado, a causa de la maldad de los pecados que habíamos cometido? Entonces, por eso Jesús les decía, los sanos no tienen necesidad. Aquellos que dicen, no necesito nada, esos se sienten sanos, ¿verdad? Sanos espiritualmente hablando, pero a lo mejor físicamente también. También sabemos que algunas enfermedades vienen del pecado. ¿Cómo cuáles? La locura, la demencia, la opresión, el no poder dormir. Si no duermo, me enfermo, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa? Nos angustiamos, nos desesperamos y vienen enfermedades también como colitis, gastritis, ¿qué más? Artritis, por el rencor, la ira, ¿qué viene? La artritis, problemas de huesos, de dolor de cabeza, y de ahí se va complicando todo, ¿verdad que sí? Entonces sí necesitamos ser sanos, porque puede ser que tú y yo digamos, no, pues ahorita estoy bien, pero ¿qué tal lo que hay en el corazón, lo que hay en el alma que estorba para poder tener una comunión con Jesús, con Dios y con las personas? Porque muchas veces tenemos problemas con las personas porque no hemos sido sanados y restaurados en nuestro corazón, ¿verdad que sí? ¿La amargura será una enfermedad? Pregunto. Del alma, ¿verdad que sí? Sí, porque como hemos sido lastimados, lastimamos a los demás. Porque esa amargura nos afecta a nosotros y a los que nos rodean. Podemos contestarles o hablarles feo a nuestro esposo, ¿verdad que sí? Porque traemos amargura. Esa amargura es un enojo, es una falta de perdón, nos lleva a estar gruñonas y todas feas y peleando con los que nos rodean. Entonces, sí necesitamos ser sanados en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y en nuestro cuerpo, porque todo se va reflejando en nuestro cuerpo. Así es, exactamente. Yo soy la buena, ¿verdad? La santa de Dios. Pero ¿saben qué? Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad. Yo siempre he pensado que aquellos que dicen que no tienen nada, somos los primeros que necesitamos. ¿Verdad que sí? Porque muchas veces no queremos reconocer que estamos mal. Entonces eso ya se llama orgullo, soberbia, apariencia, porque a veces creemos que la apariencia no es incorrecta. Pero yo he llegado a la conclusión que la apariencia es el primer pecado que cubre todos los demás. ¿Verdad que sí? Exactamente, porque la apariencia es no pasa nada, pero porque estoy amargada y decimos que no pasa nada. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces es importante. Hay que reconocer. El primer paso es reconocer, ¿verdad? O cuando no podemos pedir perdón, ¿cómo le podemos llamar a esto? Es falta de humildad, ¿verdad? Porque para pedir perdón se necesita ser humilde. Se necesita reconocer, la regué, hice mal. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Verdad que sí? Reconocer, el decir hice mal, dije mal, es una falta de humildad. Entonces hay orgullo, hay soberbia, hay altivez, ¿verdad que sí? Porque es bien difícil pedir perdón. Hay quienes todavía cuando van con la persona que ofendieron o que lastimaron, dicen discúlpame. Y la palabra discúlpame, ¿verdad que no va ahí? Es perdóname. Porque la palabra decir perdóname
es una palabra muy fuerte. Es reconocer, me equivoqué, te lastimé, te afecté, ¿verdad que sí? ¿Y qué tal cuando decimos, te perdono? Tremendo, ¿verdad? Porque cuando alguien nos hace algo, sí nos cuesta ir con la persona que nos hizo algo y decir, te perdono. ¿Verdad que sí? Es tremendo. Bueno, aquí el Señor Jesús, conociendo lo que los religiosos pensaban, los fariseos, saduceos que estaban ahí, los religiosos de la ley, pues cuando el Señor se dio cuenta de lo que estaban diciendo, pues Él les contestó, los sanos no tienen necesidad. Los fariseos, ¿sí? Un religioso, una persona que aparenta tener una fe genuina, ¿sí? Porque religioso es una apariencia. Pero aquel creyente que no tiene una religión, o sea, no es lo mismo religión que comunión con Dios. Los que tenemos comunión con Dios debemos de ir y arreglar nuestras cuentas, ¿verdad? Entonces el Señor les contestó que los que tienen necesidad de un doctor son los que están enfermos, los que reconocen su falta, su pecado, su necesidad. Ahí en el versículo 13 les dice, id pues y aprended lo que significa. Y yo le quiero pedir a usted que subraye aprender, porque yo creo, como creyente que somos, que nunca vamos a dejar de aprender. Todas las situaciones, todas las circunstancias por las que pasamos nos enseñan algo. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted y yo hemos pasado por situaciones y seguimos aprendiendo? ¿Verdad que sí? Amén. Seguimos aprendiendo y Jesús le dijo, váyase y aprenda. Y lo que les dice inmediatamente, misericordia quiero. ¿Qué es misericordia? ¿Mande? Humildad. ¿Qué más es misericordia? Es un amor que va más allá, ¿verdad? Del amor normal. Sí, misericordia quiero. A lo mejor no merecíamos, pero recibimos porque es la misericordia de Dios. ¿Verdad que sí? Es el favor de Dios que Dios nos da por gracia. No porque no lo ganamos, sino porque Dios nos lo da. Como personas necesitamos dar misericordia a las personas por amor a Dios. Así como Dios me perdonó, yo también perdono, ¿verdad? Aunque no lo merezca, aunque no se lo ganó, pero yo se lo doy. ¿Sí? Hace unos días fui con mi hija al INE a sacar su credencial. Ay, ya dije. Y estuve ahí con ella toda la tarde, pero ya íbamos con la idea de a lo mejor de perder toda la tarde. Entonces, la gente se desespera y mi hija, yo pude ver que guardó la calma. Y llegamos y ya éramos las últimas. Pero yo me di cuenta que alcanzamos por misericordia un número, porque había personas que ya estaban ahí sentadas y nos dieron un número antes que esas personas. Yo le dije a mi hija, mira, alcanzaste misericordia. Y me dice mi hija, ¿por qué, mamá? Y le dije, porque aquí hay unas personas que están después de ti, pero te dieron un número más arriba que de esas personas. Quiere decir que hallaste gracia en la persona que te dio el número, porque si no te hubiera dicho, ya no hay número. Porque después de ella, ya no dieron números. Y le dije a mi hija, ¿te das cuenta? Hallaste gracia. Dios tuvo misericordia de ti y te dieron el número. Y bueno, ahí estuvimos hasta que terminamos. Y muchas veces así nos pasa. Necesitamos algo
y ya no hay, pero Dios en su misericordia algo nos da, ¿verdad? Eso se llama gracia y misericordia. La gracia y la misericordia van juntas, porque Dios nos las quiere dar. Lo que Jesús les estaba diciendo, váyase y aprenda. En la vida nos van a pasar cosas y vamos a aprender a recibir por gracia y alcanzar misericordia. ¿Verdad que sí? Muchas cosas. En muchas maneras Dios nos va a dar por gracia y vamos a hallar misericordia de Dios para muchas cosas. ¿Sí? Entonces lo que el Señor le dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Porque creemos, voy a ayunar para que Dios me dé esto o aquello, así, así, así. Pero Dios no quiere sacrificios. Lo que quiere es que, ¿saben qué? Yo estaba meditando en esto. Cuando nosotros aplicamos misericordia hacia las personas, nosotros estamos sembrando en el cielo. Y hay un banco en el cielo. Yo siembro misericordia y un día yo voy a cosechar, a recibir esa misericordia que sembré. Entonces lo que el Señor les estaba diciendo, váyase y aprendan a vivir en misericordia, a hacer misericordia, y un día usted va a venir y va a dar con misericordia y va a recibir con misericordia. Vamos a hallar el favor, vamos a recibir de lo que hemos sembrado. ¿Sí? Entonces, fíjese que una de las cosas que observo en estas tres personas son los judíos, los religiosos de ese tiempo, que eran los fariseos, los saduceos, los que habían aprendido la ley y que querían vivir la palabra al pie de la letra. Pero acuérdense que también eran religiosos, tenían el conocimiento, pero aparentemente vivían lo que sabían, pero era una religiosidad. Pero ellos, como eran judíos, alcanzaban la bendición de Dios por ser judíos, por ser del pueblo de Dios. Pero luego vienen ahí los publicanos y los pecadores que vienen mencionados allí. Esos son los gentiles, los que iban a conocer a Jesús y que iban a ser alcanzados para Él. ¿Sí? Y en esa línea nosotros estamos incluidos, ¿verdad? Los publicanos eran los que cobraban los impuestos, eran personas al servicio de Roma, ¿sí? Mateo era un judío al servicio de Roma, ¿sí? Y lo que yo puedo ver es que el Señor Jesucristo vino para los judíos, pero también para los gentiles, o sea, para todos venía el Señor. Y lo que el Señor quería es que nosotros viviéramos en misericordia y no haciendo sacrificios. Porque a veces tenemos la idea falsa de que si yo doy, yo voy a recibir. Sí, por ley, sí, pero lo que el Señor estaba enseñando aquí era que nosotros debíamos de tener este estilo de vida. Tanto los judíos como los gentiles, como los fariseos, los saduceos, los publicanos, los pecadores, todos debíamos de. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida, el conocimiento de su palabra, pero con amor. Lo que le hacía falta al judío o al fariseo era el amor de Cristo. Vivían la ley, pero sin amor, eran muy religiosos. Pero ¿cuántos sabemos que lo que Jesús quiere es, por eso dijo, misericordia quiero y no sacrificio? Porque cuando nosotros vivimos una religión, tarde que temprano vamos a tronar, tarde que temprano nos vamos a aburrir. Algo que yo observo en el cristianismo es que a veces caemos en una rutina.
porque hacemos las cosas bajo rutina y luego nos aburrimos, porque lo que debemos de practicar es el amor de Cristo, y ese amor nos va a mover cada día, y eso es lo que va a hacer que nuestro corazón esté vivo. Lo que le da vida al creyente es el Espíritu Santo, el amor de Dios, su presencia en nosotros. Y bueno, misericordia quiero y no sacrificio. Mucho que aprender de su palabra. Vamos al siguiente, que es la pregunta sobre el ayuno. Vamos a leer. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie poniendo remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y el uno y lo otro se conservan juntamente. Nosotros podemos ver en esta parte de la escritura que vinieron. ¿Quiénes vinieron? Los discípulos de Juan. Su líder era Juan, ¿sí? De ese tiempo. Vinieron ¿a quién? Vinieron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero miren, algo que me llama la atención es que los discípulos de Juan, cuando se acercaron a Jesús, se estaban comparando ¿con quién? Nosotros y los fariseos. Nosotros y los fariseos ayunamos. En primer lugar, es la comparación. ¿Cuántas veces batallamos comparándonos con las personas? Dígame, ¿quién no lo ha hecho? Todos en algún momento, ¿verdad? ¿Por qué yo sí ayuno y yo no te veo a ti ayunando? ¿Verdad? Cuando ayunamos. ¿O por qué yo sí vengo y tú no vienes? ¿Qué más? A ver, dígamelo. A ver. ¿Por qué? Porque tú no vienes al culto de las 9. Ajá. ¿Sí? ¿Verdad? Si nos comparamos con las personas. Error número 1. ¿Sí? ¿Serán buenas las comparaciones? No. Cada uno somos diferentes. Pensamos diferente. Sentimos diferente. ¿Verdad que sí? Entonces no nos podemos comparar con nadie. Cada persona, por ejemplo, eran los discípulos de Juan. Juan les tuvo que haber enseñado la palabra de Dios y tuvieron una instrucción con Juan. Muchas veces los líderes enseñamos diferente. Sí, los pastores podemos enseñar diferentes reglas, algunos más estrictos, otros más relajaditos, por decirlo así. ¿Verdad que sí? Según el líder son los discípulos. Los discípulos de Juan tuvieron que haber sido, yo lo que observo aquí y de lo que leía en la Biblia de estudio, es que los discípulos de Juan en ese tiempo estaban pasando por un tiempo difícil. Juan había sido llevado a prisión. Entonces en ese tiempo seguro que ellos por la aflicción estaban en ayuno y en oración. Entonces qué importante es ver que cuando tú y yo estamos en un tiempo difícil, entonces pensamos, voy a ayunar. ¿Verdad que sí? Entonces, porque yo estoy ayunando no me debo de comparar con los demás, porque yo estoy en un tiempo difícil y estoy en ayuno.
y estoy en oración. Entonces, este era uno de los puntos importantes de su palabra. Ellos se compararon con los fariseos y con los discípulos de Jesús. 3 grupos diferentes, con situaciones diferentes. Hoy puede ser que yo estoy en problemas y estoy en ayuno y oración, pero no le voy a estar reclamando a usted, a ver, Lolis, ¿por qué no estás en ayuno si yo estoy en ayuno? ¿Verdad que no? No. Tenemos que aprender a respetar nuestras situaciones con los de los demás. Tampoco nos podemos comparar. Las comparaciones nunca son buenas, nunca. Ni entre nosotros de familias, ni con los hijos, ni nos vamos a catalogar de la misma manera, porque cada familia, cada persona somos diferentes, estamos en situaciones diferentes. Otro de los puntos que aquí estoy viendo es la jactancia. Ay, tus discípulos no ayunan, los fariseos y nosotros sí estamos ayunando. O sea, no, estoy en ayuno. Hay una parte de la Biblia que dice que tu izquierda no se dé cuenta de lo que hace tu derecha. Si tú y yo estamos en ayuno, nadie tiene que saberlo ni que verlo. ¿Verdad que sí? Yo a veces voy a casa de alguien y pues te invito a esto, que el taquito y que esto, y uno calladito. Esto sí, esto no, ¿verdad? Agua. Pero mire que el café y que esto y que lo otro. Y bueno, ahí a veces uno es que estoy en ayuno, ¿verdad? Sí tenemos que cuidar mucho esas cosas, porque a veces lo hacemos para que nos vean. Los fariseos y los saduceos dicen en su palabra que mostraban la cara larga y todos así despeinados y todos desvariados para que se den cuenta que estoy en ayuno, ¿verdad? ¿Sabe que es algo que tenemos que cuidar? Que en lo secreto solamente Dios y nosotros sabemos que estamos en ayuno y que estamos buscando el rostro de Dios, porque en lo secreto Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe, ¿para qué se entera la gente? ¿Verdad que sí? Entonces es algo entre nosotros y el Señor. Bueno, el error número 2 era jactarse. Jactarse es creerse más que los demás y es una forma de presumir. Es una forma de, véanme, estoy en ayuno. No se nota, pero estoy en ayuno. Bueno, es algo que hay que cuidar mucho, porque es importante para que Dios lo vea. No es importante que los demás se den cuenta, lo importante es que lo vea Dios. ¿Sí? Sí, tenemos que cuidarnos. Decíamos, exactamente, decía en el curso pasado, que tenemos que cuidar que solamente el Señor y yo, ¿verdad? Cuando estamos en ayuno, sea entre Él y nosotros. Es como algo íntimo que nadie tiene que saberlo. Es algo importante entre tú y el Señor. Punto número 3, la queja. Wow, la queja, ¿verdad? Fueron los discípulos de Juan, ¿con quién? Con nuestro Señor Jesús. ¿Por qué los fariseos y nosotros ayunamos y tus discípulos no? A ver, Señor Jesús. La queja. ¿Cuántos batallamos con la queja? Sí, ¿verdad? Yo sigo batallando. Y yo creo que vamos a seguir batallando porque es algo de la obra de la carne. A ver, ¿por qué esto y por qué aquello, verdad? Nos quejamos mucho. ¿Cree usted que la queja es agradable para Dios? No. Estamos comentando la inconformidad. Nosotros estamos en ayuno, ¿y por qué tus discípulos no? Miren, algo que me llamó la atención, qué hermoso es el Señor. ¿Cómo les contestó? 15. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Jesús les contestó de una manera bonita, teniendo cuidado, teniendo tacto, porque Jesús amaba a los discípulos de Juan,
amaba también a los fariseos, aunque fueran muy religiosos. Pero lo que les estaba diciendo, mis discípulos están conmigo. ¿Cómo van a ayunar ahorita que están conmigo si están de gozo? Están alegres conmigo, de estar conmigo, ¿verdad? Entonces hay tiempos en los que sí vamos a estar de ayuno, pero nosotros, lo que el Señor les estaba enseñando aquí, porque les contestó, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Los discípulos de Juan el Bautista estaban de ayuno porque Juan estaba en la cárcel. Pero Jesús les dijo, les será quitado el esposo. Un día me van a quitar a mí y entonces mis discípulos van a estar de ayuno, ¿verdad? Ya el Señor Jesús les estaba adelantando. Ahorita están conmigo y están contentos, están felices. ¿Qué hacemos cuando estamos contentos? Hacemos fiesta, pachanga como mexicanos y la vamos a pasar a gusto. Vamos a estar alegres, gozosos y comiendo. ¿Verdad que sí? Pero porque estamos en un tiempo bonito. Pero también van a venir días de ayuno, días difíciles. Siempre, no me diga que cuando está contenta se pone de ayuno, que va a estar de bodas, va a estar de fiesta y se pone de ayuno. No es el momento. No podemos estar fuera del lugar, ¿verdad que no? Entonces, a veces nosotros queremos que todos estén como estamos nosotros, pero no se puede. Yo tengo que respetar cómo está mi hermana, mi hermano, ¿verdad? Cada uno estamos en circunstancias diferentes y tenemos que aprender a respetarnos unos a los otros. Cuando no nos respetamos, empezamos con estas cosas. Empezamos con la comparación, con la jactancia y con el punto número 3, con la queja. Tenemos que aprender a ver que cada persona estamos pasando por un tiempo diferente. ¿Sí? Dice en su palabra, llorad con los que lloran, pero también dice, gozaos con los que se gozan. ¿Sí? Yo me gozo cuando estamos aquí de fiesta, pero también cuando a alguien se le va a un familiar y estamos de luto, entonces vamos con los hermanos y le acompañamos para que su dolor sea menos, ¿verdad? Porque sabemos que el estar ahí con el hermano en tiempo difícil es una manera de apoyarnos, ¿sí? Vamos al siguiente. Quiero que veamos un video hablando de los odres viejos y de los nuevos, ¿sí? Vamos a verlo. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. En diversas ocasiones Jesús nos recuerda que para aceptar el reino de los cielos necesitamos cambiar de mentalidad. El ejemplo que nos propone parece un poco lejos de nuestra mentalidad moderna y de nuestra experiencia cotidiana. Los odres eran bolsas de cuero que se hacían para guardar el vino, y Jesús nos dice que cuando se cosechaba el vino nuevo, se hacían odres nuevos, porque el cuero, conforme se va fermentando el vino, se estira. Y si le ponemos a un cuero ya usado, ya estirado, un vino nuevo, al final la fermentación va a provocar tanta tensión que el cuero ya usado, ya estirado, terminará por romperse. Sabemos que las enseñanzas del Evangelio son mucho más que el vino y que va a ser recibida esa enseñanza en nuestros corazones, que son de carne, como de cuero podríamos decir.
El corazón, nuestro corazón, necesita estirarse para adaptarse a las exigencias nuevas del Evangelio. Los fariseos no eran malos, simplemente ya se habían acoplado a las exigencias del Antiguo Testamento. Su vida, sus costumbres, sus hábitos se habían acoplado, se habían estirado para recibir todas las enseñanzas de la ley de Moisés. Digamos que ya el odre, el cuero se les quedó viejo. Se necesita una mentalidad nueva, un corazón renovado para dar todavía un estirón más y aceptar de ese modo la nueva forma de vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. De tal manera que los fariseos centraban la vida religiosa en los sacrificios, en los ayunos, en el cumplimiento de las normas de la ley, mientras que los discípulos de Jesús acentuaban sobre todo la cercanía con el Maestro, la intimidad con Dios nuestro Padre, la oración del corazón, la solidaridad con los hermanos. Son actitudes renovadas, son actitudes distintas, que no devalúan la práctica antigua de los ayunos, sino que implican un desarrollo más profundo de lo que Dios desde el principio planeó para nosotros, para nuestra salvación. ¿Cuándo fue la última vez que cambié mi rutina, mis hábitos, mis costumbres? ¿Cuándo fue la última vez que yo acoplé mi cuero, mi carne, mi vida, mi cuerpo, mi alma, mis esfuerzos para aceptar en mí las enseñanzas del Evangelio? Recuerda, a vino nuevo, odres nuevos. Que así sea. Sí, me gustó este video porque habla realmente de cómo debe de ser nuestra vida. Si yo leo la Biblia, no es para decir qué bonita palabra, es para ponerla en práctica, ¿verdad? Porque si no nos quedamos como el video. Si se fijaron, de este lado estaba el odre viejo y el odre nuevo. Entonces, tú y yo muchas veces necesitamos sacar de nuestra mente y de nuestro corazón lo que está estorbando y poner en práctica lo que dice su palabra, ¿sí? Para que entre lo nuevo, tiene que salir lo viejo. Nuestro corazón muchas veces no se quiere transformar, pero no es nuestro corazón, son nuestras decisiones, como lo dice el video, ¿sí? Y me gustó mucho porque está muy claro, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a la siguiente. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Esta es una cita muy conocida, pero sabe que cada vez que yo la leo, Dios me enseña más de su palabra. Dice, mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué? Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Vemos en esta porción de la palabra que un hombre principal era un hombre que conocía la ley, era un hombre de los principales sacerdotes, ¿sí? Por eso dice principal. Era de los que tenían los primeros niveles de los religiosos de ese tiempo. Entonces, fíjese, qué tremendo es que un hombre que con todo el conocimiento de la ley había escuchado de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él lo primero es que buscó al Señor Jesús, ¿sí?
Él buscó al Señor Jesús, se le acercó y ¿qué le dijo? Mi hija acaba de morir. ¿Y qué más? A ver, dígamelo. Mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Cuando alguien se nos muere, decimos, ya murió. ¿Ya qué, verdad? No puedo hacer nada. Pero él creyó, había escuchado de Jesús. ¿Qué habría escuchado? Pues la fama que ya tenía Jesús, de que sanaba, que liberaba, pero él había pensado, mi hija ya murió, pero Jesús la puede resucitar, porque ya está muerta, ¿sí? Era un hombre de fe. ¿Sabe qué? El religioso, los hombres principales de ese tiempo, tenían la ley, pero no tenían fe. Mas él ya había escuchado lo que Jesús andaba haciendo en todos los lugares cercanos, ya había una fama. Entonces por eso él buscó a Jesús y le dijo, ven a mi casa. Estaba reconociendo que Jesús lo podía hacer. Estaba reconociendo a Jesús como su Señor y como su Salvador. Sí, ya había tenido parte de la revelación de quién era Jesús, el Hijo de Dios. Para hacer un milagro de este tipo, es que él ya sabía que Jesús sí podía hacer algo por su hija. Entonces, ya iba con él, pero en ese camino se le atravesó una mujer que ya tenía 12 años con una enfermedad. Ahí la Biblia no dice qué tipo de enfermedad, solamente que tenía flujo de sangre. Yo meditaba, a lo mejor era cáncer, leucemia, ¿verdad? Porque eran flujos. Hoy en día ya las enfermedades, según, ya tienen un nombre. 12 años, híjoles, yo sé lo que es esto. Yo decía, bueno, esta mujer con 12 años, con hemorragias, con ese flujo día y noche, qué cansado y qué pesado. Porque si tú y yo a veces con un ciclo menstrual, 7 días de flujo, es cansado, es fastidioso, ¿verdad que sí? Ahora una mujer que 12 años estaba así, con ese flujo, mañana, tarde y noche. Y yo pienso, me pongo a pensar, ese flujo de repente debe haber sido abundante o constante. Ya tan solo pensar que es constante, qué difícil, ¿verdad? Nosotras que sabemos, que meditamos cómo es la costumbre de la mujer, que 7 días son muy difíciles. Ahora para una mujer que con 12 años estaba con esa enfermedad tan tremenda. Yo recuerdo cuando me sacaron la matriz, que tuve las hemorragias, yo sentía que las fuerzas se me iban, me sentía débil. Ahora esta mujer con 12 años, qué tremendo, no sé si tú lo has analizado, pero nosotras que somos mujeres podemos entender que esta mujer ha de haber estado triste, ha de haber estado llorando, ha de haber estado desesperada en momentos. Bueno, los otros evangelios nos dicen que había gastado en muchos médicos, ha de haber ido con el ginecólogo de ese tiempo, con remedios naturales, ha de haber hecho muchas cosas para ser sana. Pero ella pensó, aquí donde vemos en el versículo 21, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Ella pensó, Jesús, mire, ya había oído de la fama de Jesús, que sanaba, que liberaba y que hacía milagros y maravillas. Entonces ella entre la gente se metió y dijo, si tan solo tocare. ¿Sabe qué? Cuando usted y yo oramos por una necesidad, por más difícil que sea, nosotros nos ponemos a orar en la angustia, en la desesperación, y sabemos que tocamos al Señor, su presencia, le hacemos venir,
le adoramos, le cantamos y sabemos que Él va a estar aquí con nosotros y va a hacer algo, ¿verdad que sí? Bueno, esta mujer lo que pensó en su pensamiento, si tan solo tocare el borde, sabe que eso era una fe tremenda. Sabía que iba a pasar Jesús, sabía que Jesús andaba por ahí y salió al encuentro de él y dijo, si lo tocaré tantito, con tantito Él me va a sanar, soy salva. ¿Saben? ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido una situación difícil y sabemos con que tocáramos al Señor, el Señor va a hacer algo? ¿Verdad que sí? Bueno, esta mujer tenía una fe grande. Dice que aquí en esta parte, volviéndose, mirándola, le dijo, ten ánimo. ¿Se acuerda de esta frase en la clase pasada? El Señor al enfermo que estaba paralítico le dijo, ten ánimo. ¿Sabe? El Señor hizo en ese momento, al animarla, que creyera lo que ella había pensado. Él vio en ella fe. Él sintió que alguien la tocó con fe. Tú y yo, para que Dios se mueva a responder nuestra necesidad, tenemos que tener fe y creer que tocando a Jesús, yo sé que yo tengo la presencia de Dios. Yo me busco a mi Jesús y le adoro y le canto y me entrego y le digo, Señor, esta es mi situación, este es mi problema. Yo sé que tú, solamente tú puedes sanar mi cuerpo, puedes sanar a mi hijo, puedes sanar a mi padre, puedes sanar y estar tocando a Jesús con fe, creyendo. Porque si tú oras sin creer, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Va a pasar que solamente hablaste, dijiste una oración muy bonita, pero sin tocar a Jesús. Sí, Jesús vio en ella fe y en ese momento dice que en aquella hora ella fue salva y sana, porque dice en Marcos y en Lucas que se cortó la fuente. Se cortó ese flujo de sangre que ella había tenido por 12 años. Volvemos al principal. Llegan a su casa y ya estaban sepultando o velando a la niña. Y se burlaron cuando vieron entrar a Jesús. No, hombre, la niña ya murió, jajaja, ¿verdad? No, hombre, ya llegaste tarde. Me imagino los comentarios y las burlas. Pero Jesús les dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Y él, al tocar la mano de la niña, se levantó y resucitó. Pero este hombre había creído que Jesús podía resucitarla. Él ya era un hombre que creía en los milagros y en las maravillas. En este tiempo, muchas personas les cuesta trabajo creer en los milagros. Te podrían decir, ay, no dejes que las emociones te ganen, ¿verdad? En este tiempo, si tú y yo creemos que Jesús puede sanar, puede resucitar, Él lo va a hacer. Si un hombre de la ley, un hombre que tenía el conocimiento, fue en busca de Jesús, sabiendo que Él iba a hacer el milagro, recibió su milagro porque creyó. Esa mujer de flujo recibió el milagro porque creyó. Dos personas en situaciones diferentes, muy parecidas, los dos con problemas de enfermedad, pero el otro de muerte, mas sin embargo el Señor sanó. Vamos a la última porción, ahí a 9:27. Con esta vamos terminando. Dice, pasando de ahí Jesús le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David.
Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Estos dos ciegos clamaron. ¿Qué pidieron? Misericordia. ¿Y cómo clamaban? Hijo de David, ten misericordia, ten misericordia. Y Jesús les preguntó, ¿crees? ¿Qué necesitamos para que el Señor nos sane? Fe, que creamos que Él lo puede hacer. ¿Tú crees que Jesús, cuando les preguntó, no sabía? Sí. Lo que Jesús quiere es oír de nuestros labios, porque sabe que hoy en día es tan importante con nuestros labios decir lo que creemos. Porque muchas veces te pueden decir, ay, lo que tú dices, lo que tú declaras con tus labios no es suficiente. Aquí vemos en esta porción de la palabra que Jesús les dijo, ¿creéis que lo puedo hacer? Y ellos le contestaron, sí, Señor. Sí creo, sí, Señor, claro que sí. Jesús, aunque ya lo sabe, Él quiere escuchar. Por eso cuando oramos debemos de hablar. Por eso cuando hablamos debemos decir, Señor, yo creo que tú me puedes sanar. Yo creo que aunque el doctor me diga que estoy enfermo, tú me puedes sanar. Yo creo que tú tienes autoridad sobre toda enfermedad, ¿verdad? Entonces yo le voy a pedir que se grabe de memoria este versículo. Entonces, 28 y 29. Y llegando a casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os será hecho. Conforme a nuestra fe el Señor se va a mover. Y con eso quiero terminar y que quiero pedirle a usted que nos pongamos a orar. Yo no sé si tú traigas una situación delante de nuestro Rey, pero yo quiero pedirte que cierres tus ojitos y conforme a nuestra fe va a ser hecho la necesidad que tú traigas delante de nuestro Señor Jesucristo.